Universos paralelos, Ricardo Holmes. El incremento de la incongruencia en el consumidor. La lógica dice que las personas actúan exactamente igual a como piensan, es decir, de acuerdo con sus opiniones. Sin embargo, ya no es así. Conforme pasa el tiempo, aceptamos no ser tan coherentes. Las campañas publicitarias de cigarrillos nos alertan de modo claro y evidente sobre los graves daños que provoca el tabaco en nuestra salud. Todos estamos convencidos de ello y aún así se sigue fumando sin el menor remordimiento. Incluso muchos médicos fuman. Las campañas publicitarias de los fabricantes de bebidas alcohólicas nos invitan a beber con mesura, a controlar la cantidad que ingerimos. Sin embargo, aunque el consumidor acepte que esto es verdad, porcentaje mínimo de la población se deja influir por estos mensajes. ¿Cómo entender tal nivel de incongruencia? El estilo de vida actual nos somete a presiones psicológicas que nos inducen a asumir conductas incongruentes y aceptarlas. Hoy es común, cotidiano, tener opiniones en un sentido y actuar en otro sin el menor remordimiento. El problema de la incongruencia lo estudió Leon Festinger hace más de 5 décadas, en 1957, y lo calificó como el fenómeno de la disonancia cognitiva. Esta teoría plantea que las personas pueden actuar a veces de modo incongruente con sus opiniones, con lo que sabe, con lo que cree o con referencia a los valores y principios morales, así como los intereses propios. Es decir, en un momento dado podemos pregonar determinadas ideas y opiniones y después proceder de modo opuesto a lo expresado. Cuando hacemos conciencia de ello, buscamos restablecer la congruencia. Sin embargo, la experiencia cotidiana actual nos muestra que a veces es difícil hacerlo. Por ello, vemos con más frecuencia que para evitar el conflicto interior, las personas asumimos con plena conciencia la responsabilidad derivada de actuar de manera incongruente en relación con nuestras opiniones. El problema es que los padres de familia exigen a los hijos conductas que ellos no siguen. La presión que ejerce sobre nosotros el excesivo número de mensajes que compiten entre sí, pretendiendo convencernos de algo, nos obliga a tomar actitudes defensivas. El resultado generalmente es que reforzamos nuestras actitudes y opiniones propias ante el tema en cuestión, en la misma proporción de la presión que ejercen sobre nosotros esos mensajes. Ante los anuncios de cigarros, los fumadores fuman más y los fumadores se vuelven enemigos obsesivos del tabaco. Sin embargo, estos estudios nos exponen que existe una predisposición natural y espontánea en tratar de reducir esta incongruencia, o sea que pretendemos que lo que decimos y nuestra conducta no se contradigan. Seguramente desearíamos ser pertinentes, pero ya no estamos dispuestos a esforzarnos para lograrlo, como antiguamente lo hacían nuestros ancestros. Y en cambio tomamos una actitud cínica respecto a esta conducta. El fumador, por ejemplo, nos dice: sé que no solo es dañino el cigarro, también sé que produce cáncer, pero aún así prefiero disfrutar del cigarro aunque tenga que pagar un precio alto por mi salud. En toda esta confusión también parece influir la conducta descubierta por Melvin Lawrence de Fleur en el público contemporáneo con el impacto de mensajes transmitidos por los medios de comunicación masiva. Sus estudios arrojaron que hay una tendencia al reforzamiento de los patrones de conducta a partir de la presión que ejercen los medios recibidos. Esto significa que los mensajes que pretenden alertar al público sobre los daños que provoca el tabaco en los fumadores, más todas las campañas que por
televisión y radio transmiten las instituciones del sector salud, las organizaciones privadas y ONG en contra de este producto, lo único que hacen es fortalecer el hábito de fumar en los ya fumadores. Por esta razón, las leyendas precautorias que aparecen en la televisión sobre los anuncios y los mensajes de las cajetillas de cigarros no surten ningún efecto en los fumadores, quienes aceptan lo dañino de su adicción. Pero no hacen caso a estos mensajes, incluso para tranquilizarse a sí mismos, recurren a argucias inconsistentes, que son explicadas por la teoría de la racionalización secundaria, basada en estudios de Sigmund Freud. Esta teoría, muy difundida en libros publicitarios, explica que, por ejemplo, el consumidor, después de una compra innecesaria, impulsiva, se siente incómodo con su proceder, por lo que intenta reducir este malestar emocional justificado su acción de forma inconsciente. Por ejemplo, el ama de casa que llega al supermercado con un presupuesto reducido pero compra un perfume caro, es decir, fuera de su capacidad financiera. Al sentir el reclamo de su conciencia, intenta, sin saberlo, justificar su acción. Para ello busca argumentos a posteriori, racionaliza su conducta y después de lograrlo restablece su índice de satisfacción. Los consumidores nos hemos vuelto emocionales y decimos a favor de lo que nos gusta, aunque la razón nos exija lo contrario. Para evitar conflictos de conciencia se da un proceso inconsciente de autoconvencimiento por el cual buscamos argumentos que justifiquen nuestra decisión. Todo esto sin que estemos conscientes de ello. De este modo, esa persona puede llegar a la conclusión de que aprovechó una oferta irrecusable o que lo hizo para ayudar a su esposo a decidir el regalo de su próximo cumpleaños, o cualquier otro argumento que la satisfaga. En este caso se debe considerar la circunstancia de que el sujeto queda convencido de que actuó en respuesta a su razonamiento, pero desconoce que en realidad su compra fue una acción impulsiva, emocional, que después fue justificada. Cada vez se hace más evidente la tendencia a la aceptación consciente de la propia incongruencia, resultado del conflicto que se da entre las opiniones personales y la conducta. Para explicar esta actitud debemos apuntar otras circunstancias adicionales. Parece ser que por razones de índole cultural nuestra sociedad de patrones occidentales nos condicionó a supeditar la razón a la acción. El exceso de información y la ostensible confusión que nos genera quizás sea una de las razones por la cual realizamos conductas incongruentes. El aumento de la aceptación de la incongruencia. Resulta desconcertante ver en la publicidad de cigarros, por ejemplo, los avisos que dirige el fabricante hacia los consumidores, alertándoles de los riesgos del enfisema pulmonar derivados del hábito de fumar. Sin embargo, es sorprendente descubrir que, aun aceptando la veracidad de la información contenida en las leyendas precautorias y estando convencido del daño que provoca, esa persona siga fumando. Esto revela su incongruencia total entre las creencias y la conducta. Los medios electrónicos, el Internet y la publicidad están creando continuamente arquetipos comunicacionales, como frases prefabricadas, que se ponen de moda y son el vehículo cotidiano de comunicación. La naturaleza humana tiene siempre la congruencia y el equilibrio. Sin embargo, en los últimos años se han acentuado la tendencia a ser contradictorio,
a pensar de una manera y actuar de otra. Hoy es frecuente escuchar a alguien expresar sus valores y principios morales y luego verlo actuar en sentido opuesto. También vemos como conducta cotidiana que el ciudadano común evita pensar y reflexionar sobre temas y asuntos que incluso afectan sus intereses personales. Por esta pereza mental se toman modelos lingüísticos prefabricados que provienen de la televisión, del cine y aún de la publicidad. Cuando el ciudadano común se forja un criterio personal, se basa en lo que dicen los líderes de opinión, que ofrecen ideas prefabricadas, transmitidas en los medios, o en lo que externan los líderes informales que los rodean y con los cuales convive. Los mitos y leyendas urbanas. La cultura del siglo XXI. Los mitos se deben a las sociedades que les dan origen. Difícilmente se trasplantan de una sociedad a otra de características diferentes. Se transfieren solamente a sociedades con rasgos afines. Sin embargo, en esta tendencia general a la conformación de una sociedad global, de características universalistas y sin fronteras, los mitos empiezan también a ser universales. Los mitos de hoy se transmiten, la sociedad los recibe a través de los medios de comunicación masiva, aunque se vuelven inaccesibles y seductores. El mito representa los valores a los que aspira la sociedad. La creación del mito. Los mitos se construyen a partir de la lejanía o la distancia entre una persona real, auténtica, cotidiana, como lo es cualquier integrante del público y un personaje público. Esta distancia impide el conocimiento de los detalles que conforman la persona real del sujeto en cuestión. Al no existir certezas de experiencia directa, de primera mano, el vacío informativo se sustituye por especulaciones. El resultado es que a partir de no saber, se construye el mito, o sea, una personalidad ficticia, pública, que se deriva de una persona real. Esta distancia, por tanto, permite que para fines mercadológicos se construya una personalidad mítica, es decir, un patrón de conducta socialmente deseable. La auténtica personalidad de los big stars, del espectáculo, solamente la conocen quienes conviven de manera íntima con ellos. El resto de las personas, el público, debe dar por válida la descripción que hacen la prensa y los demás medios de comunicación masiva de los big stars. La falta de retroalimentación informativa, producto de la desvinculación que existe entre el mito y el gran público, alimenta la fantasía que da vida al poder de seducción del mito. Además, cada miembro del público le puede adjudicar los atributos que desee. La industria del entretenimiento es la más importante generadora de mitos y leyendas contemporáneas. La fantasía es un proceso íntimo de enriquecimiento de una realidad sublimada. El sujeto procesa el perfil que proyecta el mito y lo afina en su imaginación, lo que da por resultado una fantasía personal que no se parece a la que, partiendo de los mismos elementos, diseña cada una de las demás personas del público. Este mito se convierte en un ideal a seguir. Por ello podemos calificar al mito como un modelo aspiracional. Estos modelos aspiracionales, diseñados por profesionales del marketing en todas sus modalidades, ya sea marketing comercial, artístico, político, cultural, establecen un vínculo emocional entre un producto o servicio y su consumidor potencial.
entre un mito de tipo político y los electores, etc. El mito siempre está inmerso en un entorno que tiene un valor alto significativo, un entorno deseable. El mito apela a la tendencia humana de identificarse con otras personas, derivada del instinto de imitación. La identificación puede darse por el aspecto físico, los valores morales, la edad, por la profesión del modelo al que se pretende aspirar. El mito es inalcanzable y por ello, entre más distante, más deseable y seductor.